El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Continuando con la serie de los atributos, las particularidades de Dios, estamos en la parte tercera. Vamos a desarrollar un poco más sobre el fundamento para creer en la soberanía de Dios. Hasta hace poco el ser humano se mostraba muy arrogante y autosuficiente, se creía dueño de este planeta, dueño de los seres vivos que pueblan la naturaleza, esta tierra. Prácticamente se creía dueño del universo. Creía además que con su riqueza podía comprarlo todo, hasta la vida, la salud, la vida de otras personas, y no necesitaba nada. Pensaba que con el avance de la ciencia y la tecnología podía solucionar todos sus problemas, absolutamente todos. Pero todo lo que estamos viviendo en el último tiempo, las dramáticas situaciones, experiencias por las que estamos pasando, han desafiado su pensamiento, su estilo de vida, cada detalle de su diario vivir, cada detalle de su forma de pensar, sus actitudes. Todo ello, de una o de otra manera, ha hecho que muchos seres humanos se acuerden de Dios. Ojalá que fuesen todos, pero una buena cantidad de gente se acuerda de Dios en estas épocas difíciles. La verdad es que va a ser altamente saludable que recordemos permanentemente que hay un soberano, eterno, glorioso, poderoso, amoroso y con muchas otras características más, nuestro Señor. No recordemos un tiempo donde hemos fracasado sin extractar lecciones, sin extractar tareas, responsabilidades, cosas que tenemos que corregir. Pero veamos en la Biblia los fundamentos para creer en la soberanía de Dios, y las podemos subdividir en 5. Número 1, Dios lo conoce todo y todo lo puede. Dios tiene una voluntad que no cambia. Todo lo que hay está bajo el control de Dios. Dios es dueño de todo y por lo tanto lo controla completamente. El ser humano es responsable de sus malas decisiones y de sus malas consecuencias, no Dios. Veamos un poco sobre los decretos de Dios que están relacionados con la soberanía de Dios. En Salmos 33:9 dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Según la Biblia, toda la realidad es producto de los decretos de Dios, hechos antes de la fundación del mundo. En Hebreos 11:3 encontramos esta palabra: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Este versículo puede ser traducido también de esta manera: por la fe entendemos que fueron establecidas las épocas, los tiempos. En Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.
tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta afirmación es terminante porque nos está diciendo que todas las cosas existen por la voluntad de Dios. Pero también hay cosas que existen por la voluntad humana, porque el hombre ha intervenido. Pero con la diferencia de que Dios ha creado todas las cosas de la nada, sin algo preexistente. En cambio, el ser humano diseña, crea cosas, inventa sobre la base de lo que Dios ha creado. Y ahí hay un problema ético, porque el ser humano inventa cosas, pero no con buenos propósitos. Ahí están las armas de destrucción masiva. Ahí están los elementos, los productos que dañan el cuerpo del ser humano, las criaturas, la naturaleza, y podríamos seguir mencionando otros ejemplos más. Los eventos históricos, buenos o malos en la humanidad, se han ido desarrollando porque Dios, de todas maneras, bajo el control suyo, lo ha permitido para el cumplimiento de sus planes y propósitos. Esto incluye tanto los eventos más importantes de la raza humana como también esos detalles de la vida de cada uno de los seres insignificantes como somos los seres humanos. En los evangelios leemos, por ejemplo, esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. No dice que el profeta solo habló del evento, sino aconteció a fin de que se cumpliera lo que Dios ya había decretado en las Escrituras. Aunque normalmente las personas involucradas en el cumplimiento de esas profecías no estuvieron conscientes de que estaban cumpliendo un decreto divino. Otros sí, como en el caso del Señor Jesucristo. Recordamos eventos, sucesos en su ministerio, en los que dirigiéndose a sus discípulos les dijo: vamos a tal lugar porque tiene que cumplirse lo que está escrito de mí. Hagamos tal cosa porque tiene que cumplirse lo que está escrito en la ley, en los profetas, en los escritos. Y podríamos detallar otros más. Hay un principio básico relacionado con la soberanía de Dios. La realidad es producto de la voluntad de Dios. En ese sentido, una profecía, por ejemplo, es una declaración de lo que Dios ya ha decretado. Es una proclamación de su voluntad. Y el cumplimiento de esa profecía sigue a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios ha mandado. Un profeta primero tiene que conocer qué hay en el corazón de Dios, qué dice Dios, qué está dentro de los decretos de Dios, dentro de los planes y de la voluntad de Dios. Entonces, lo que proclame con su boca ocurrirá, pero de lo contrario, se transformará esta persona en un falso profeta. Muchos piensan que más bien las cosas son al revés en el funcionamiento de la profecía. Yo lo proclamo, yo lo decreto y Dios está obligado a que se haga realidad. Pues no es así, porque no olvidemos este principio de la soberanía de Dios. Dios es el soberano, Dios está en el control de todo, Dios tiene planes, tiene propósitos, y si el profeta sabe estar en el secreto del Señor, es decir, en la presencia de Dios, y sabe recibir el mensaje del Señor para la época en la que está viviendo, o para el futuro inmediato
entonces esa profecía se cumplirá. Las profecías de Dios causan los eventos profetizados y no simplemente pronostican el evento. Jesús mandó a buscar un asno que estaba atado en una aldea. Los discípulos obedecieron. Los dueños de este animalito no sabían de la profecía de Zacarías que tenía que cumplirse con Cristo en ese tiempo preciso, en esos momentos exactos. Cuando vino la multitud para apresar a Jesús en el huerto del Getsemaní, Él dijo que esto sucedía para que se cumplan las Escrituras. Esto lo vemos en Mateo 26, 55 y 56. El Señor había determinado los sucesos que tenían que acontecer con Cristo. Entonces, Él se sujetó, se sometió a la voluntad de Dios, porque sabía que Dios Padre es soberano y Él tenía que hacer realidad lo que el Padre ya había determinado. No olvidemos también la oración del Señor Jesús en Getsemaní, cuando le dijo: Padre, si pudiese esta copa pasar de mí, así sea. Pero si no, entonces aquí estoy para hacer tu voluntad. Haciendo una comparación de esto con nuestra vida, ¿cuántas cosas son por las que tenemos que atravesar? Muchas de ellas agradables y otras desagradables. Qué bueno es saber que Dios está bajo el control de todo, y cuando estamos atravesando por un periodo difícil, entonces podemos acercarnos al Señor y decirle también como el Señor Jesús: está en tus planes que yo pase por esto, porque tú tienes lecciones que yo tengo que aprender, hay cosas que yo tengo que entender, hay aspectos en los que tengo que crecer, hay debilidades que tengo que superar, hay fortalezas que tengo que adquirir, hay un carácter que se tiene que desarrollar en mí, hay basura que tiene que ser retirada de mí. Señor, por lo tanto me sujeto, me someto. Dame la bendición, dame la voluntad, dame la sencillez y la humildad para decir: Señor, haz tu obra en mí, que se haga tu voluntad. Y preguntémonos en este momento, ¿estamos dispuestos a hacer esto? ¿Estamos prestos, disponibles para que el Señor haga su voluntad en nosotros? Pero alguno podría decir: yo voy a resistir a esa voluntad, no me gusta, no me agrada para nada pasar por un periodo así, un periodo duro, difícil. Pero de todas maneras, tenemos que pasar por ese periodo porque es necesario. Y especialmente cuando somos hijos de Dios, comprendemos por nuestra relación con Él, por nuestro andar día a día con Él, que Él está obrando en nosotros. Que nuestro caminar como cristianos no consiste simplemente en asistir a los cultos, participar en las actividades cristianas, sin un rumbo, sin propósitos. Posiblemente así hayamos vivido en los meses previos, en los años previos. Pero esta es una linda oportunidad para que todo eso cambie y entendamos de una vez por todas que Dios está obrando en nosotros y podamos decirle como el Señor Jesús: que se haga tu voluntad en mí, transfórmame, cámbiame, levántame, restáurame. Yendo a la palabra de Dios, otros textos afirman rotundamente que todo sucedió según el consejo divino. Hechos 4:28, por ejemplo, dice:
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí el apóstol está hablando respecto al Señor Jesús, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios conoce el futuro y lo conoce con certeza, no por una facultad mental que le permite anticiparse al futuro, ver el futuro, investigar el futuro, averiguando qué eventos tienen que pasar. No, el Señor tiene un control, un conocimiento inmediato, instantáneo. Él lo conoce todo. Y en este sentido, la palabra presciencia, que significa un conocimiento anticipado de Dios, lo encontramos en la Biblia, pero no tenemos que entenderlo como una simple observación pasiva de Dios con relación al futuro, sino un control de Dios, un manejo de Dios, para que todas las cosas, sean buenas o sean malas, hagan que sus propósitos, sus planes, su voluntad se cumplan. No se debe olvidar la bendición de saber que Dios controla el tiempo, los eventos que suceden. Qué bueno saberlo en estas épocas, qué bueno saberlo en este tiempo donde necesitamos dirección, sabiduría, consejo. ¿A quién acudiremos? ¿A quién le pediremos esos consejos, esa ayuda, esa dirección? Pues a Dios, y Él nos lo dice a través de su palabra. Y para comenzar, Él nos recuerda quién y cómo es Él. Él es el soberano. Él es quien controla el tiempo y los acontecimientos. Así que cada día podemos vivir diciéndole: Señor, hoy sucederán las cosas porque así está establecido en tu voluntad. Saldremos de estas situaciones, saldremos de estas experiencias con tu ayuda. Que no nos falte fe, que no falte confianza en nuestro corazón, que no falte esas actitudes, esas ideas correctas para que nosotros seamos beneficiados y nuestra sociedad también. Qué bueno es saber todo esto para poder orar con precisión, con exactitud, según la voluntad de Dios, porque en nuestra oración podemos equivocarnos y podemos estar lastimando el corazón de Dios, pidiendo o diciendo cosas que no corresponden. Qué bueno es analizar, revisar lo que le estamos diciendo a Dios en oración. Hagámoslo, ajustemos nuestro clamor, nuestra oración a la voluntad del Señor, a lo que Él cree. Las pautas, las pistas, las tenemos en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos va conduciendo, nos va guiando, nos va corrigiendo, nos va advirtiendo mientras hablamos o queremos hablar. Es una experiencia preciosa. En la medida que nuestra oración esté ajustada a la voluntad de Dios, veremos que se hace realidad nuestra petición para gloria de Dios. Y no podremos decir: esto sucedió porque yo he orado. Entonces estaríamos dando a entender que Dios no quería o estaba de flojo, o que Dios esencialmente nos necesita para hacer cosas. No, Él es el soberano, siempre activo. Él no se cansa, Él no duerme. Él no necesita salir de vacaciones. Él está controlando los hilos de la historia universal y personal. ¿No es verdad que Dios creó el universo sin ningún propósito o sin saber lo que estaba creando? En cuanto al ser humano, Dios nos ha dado vida y para la misma tiene propósitos que se deben cumplir.
Y atentos con este pasaje bíblico relacionado con el rey David en Hechos 13:36. Biblia en lenguaje actual. Bien saben que David, después de haber servido durante su vida a los designios de Dios, murió, se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. Es decir, su cuerpo se pudrió. Pero atentos a la frase central principal que está relacionada con lo que estamos exponiendo. Bien saben que David, después de haber servido durante su vida a los designios de Dios. Esto tiene que ver con muchas cosas, con el éxito en la vida, con la felicidad en esta vida en la tierra. Los seres humanos buscan la felicidad. ¿En qué consiste la felicidad? En un estado permanente donde no hay que trabajar y todas las cosas están a nuestras manos, a nuestro alcance, un estado permanente de cosas positivas y nada negativo. Así lo conceptualizamos muchos porque hemos visto demasiadas películas de fantasía, de hadas, de encantamientos y cosas como esas. Pero la felicidad consiste en lo siguiente, en saber que estamos en la voluntad de Dios y estamos siendo utilizados para que la voluntad, para que los designios de Dios se hagan realidad. Buscamos el éxito. ¿En qué consiste? ¿En ser famoso, tener mucho dinero, tener todo a nuestro alcance? ¿En qué consiste el ser humano por no conocer a Dios ni su palabra? Pues califica el éxito de varias otras maneras, pero no en el sentido de que el éxito consiste en hacer la voluntad de Dios, de cumplir los designios de Dios en nuestra vida. Pueden imaginar a David ya anciano y mirando hacia atrás, examinando todo lo que había experimentado, todo lo que había vivido y suspirando, diciéndole al Señor, Señor, pese a todo, a las cosas buenas y las cosas malas, me diste la dicha de hacer tu voluntad, pese a mis errores, mis equivocaciones. Con tu ayuda he podido sujetarme hasta ahora a tus designios. Y todo lo que estaba planificado para que se haga realidad por medio de mí, se ha hecho realidad. He preparado todo para la construcción del templo. Hubiera yo querido ver el templo ya construido, pero en tus planes está que no yo, sino mi hijo realice la construcción. Pero he realizado los preparativos. He preparado a levitas, he preparado a músicos, a cantores. He añadido bajo tu voluntad un detalle que no hubo en tu casa, el gozo, la alabanza, la adoración con música, con cánticos, pero de manera permanente. He estructurado un sistema de gobierno para que mi país siga avanzando, siga progresando hacia días gloriosos. Qué bueno es meditar, saber que Dios es el soberano, que tiene planes. Pero la pregunta es, ¿cuáles son esos planes para mí, para ti? ¿Los conoces? ¿Te estás rindiendo a Dios de tal manera que esos planes se hagan realidad en ti y seas feliz realmente? ¿Te estás sujetando a Dios y su voluntad para que realmente alcances el éxito en el espacio que te toca cumplir la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos para todo esto? ¿Estamos predispuestos para todos estos detalles? ¿Estamos con la vida disponible para que los designios de Dios se hagan realidad? Entonces yo puedo resistir a los designios de Dios, por supuesto, pero de todas maneras, Dios va a cumplir sus propósitos.
Los planes de Dios no van a ser frustrados. Y esto lo tendría que saber toda la humanidad. Esto lo tendría que tomar en cuenta toda la humanidad. Porque pese a los esfuerzos que hacen los seres humanos para sacar a Dios, para negar la existencia de Dios, sin embargo, Dios sigue existiendo, Dios sigue viviendo, Dios sigue manejando los hilos de la historia y controlándolo todo. Dios conoce el futuro porque la realidad es producto de su voluntad. El futuro no es algo que Dios ve con anticipación solamente. Así que considerémoslo, tomémoslo en cuenta. Cuenta la tradición paceña que el señor Salvietti tuvo un encuentro con un duende en el bosquecillo de Purapura en la ciudad de La Paz. En La Paz es un bosque de eucaliptos en la parte norte de la ciudad. Y este duende con el que se encontró el señor Salvietti le aseguró hacerlo rico si hacía un pacto con él. De esa manera es que en la etiqueta de las gaseosas Salvietti aparece la figura de un duende vestido de negro, junto a un vaso de refresco hecho de papaya, la famosa papaya Salvietti. Y surge la pregunta, ¿es verdad que seres espirituales como los duendes son poseedores de las riquezas? ¿Es verdad que el tío es dueño del oro, la plata y otras riquezas? Y hay que atender a sus demandas, como por ejemplo el sacrificio de seres humanos para obtener las riquezas de las minas. Porque esas son las creencias y tradiciones de nuestro país y que están haciendo muchísimo daño. Es verdad que Santa Cecilia es dueña de las habilidades musicales. Este es un periodo en que los artistas no están pudiendo desenvolverse, desarrollar sus actividades porque Dios los ha frenado, los ha detenido para que revisen qué están haciendo con las habilidades que da no Santa Cecilia, sino Dios. Querido músico, querido artista, ¿qué estás haciendo con esa habilidad que tienes para componer? ¿Qué estás haciendo con esas melodías pegajosas? ¿Hacia dónde estás conduciendo a tus seguidores? ¿Hacia dónde has estado conduciendo a los seres humanos? ¿Hacia qué cosas has hecho que se inclinen los niños, los adolescentes, los jóvenes con tus composiciones? Ojalá que cada artista pudiera decir, he conducido a la gente para hacer la voluntad de Dios. Mis composiciones siempre han estado dentro del marco de lo sano, de lo bueno, de lo edificante, del amor al prójimo, la consideración unos a otros y tantas otras cosas saludables y buenas. Pero qué tristeza cuando el artista hace más bien una evaluación y llega a resultados catastróficos. Pues este es el tiempo en que, frenado, detenido, no sigas en el camino de antes, sino haya un giro de 180 grados, un giro saludable de lo bueno a lo malo, no, de lo malo a lo bueno. Éxodo 9:29, tienes que saber que del Señor es la tierra. Éxodo 19:5, porque mía es toda la tierra. Deuteronomio 10:14, he aquí del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Job 41:11, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Primera Crónicas 29:11, tuya es, oh Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas.
Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Así que Dios es soberano. ¿Qué haremos frente a todo esto? ¿Qué debemos hacer? No es saludable seguir con una actitud autosuficiente y arrogante delante de Dios. No es nada recomendable seguir viviendo un estilo de vida excluyendo a Dios. No es honroso continuar viviendo como si tuviésemos la vida comprada. Necesitamos de Dios, pidámosle ayuda sin demorar. Si hasta ahora no lo habíamos hecho, pensemos en la posibilidad inclusive de morir y pensemos en la vida después de la muerte y pensemos en el día en que estaremos delante de Dios. ¿Qué cuenta les daremos? Podremos decirle humildemente agachando la cabeza: Señor, gracias por haberme dado el privilegio de hacer tu voluntad. Tú eres el soberano, único e incomparable del universo, y aquí estoy como siervo tuyo, como David, para decirte: he hecho las cosas según tus designios, he hecho tu voluntad. Pensemos en Dios, quien nos puede salvar. Rindámonos a Él ante su gloriosa persona. Hagamos esta oración. Señor, es una bendición recordar, conocer que tú eres el soberano, el Rey, que tú controlas absolutamente todo. Pero nosotros como seres humanos pretendemos controlar todos los detalles de nuestra vida y en ese intento fracasamos. Te pedimos perdón, Señor. En este momento rendimos nuestro corazón, nuestra vida, y queremos ser como David. Queremos rendirnos a ti para hacer tu voluntad, para hacer lo bueno en todo momento. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Nos rendimos en el nombre de Jesús. Amén. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.